Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo de parte de Promidad. ¿Cómo están? Tenemos un problemita aquí de sonido. Aló, sí, ahora sí. Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo. Ok, dice Wendy que, bueno, estamos teniendo un problema en algunos sectores para conectarnos a la página web de Promidad, tanto el .com como el .org, y algunas páginas, por ejemplo, las de Yahoo, y algunas otras, por lo que no hemos podido habilitar la clase del día de hoy para que ustedes puedan tener los materiales ahí en su computadora. Pero bueno, en todo caso, no es indispensable. Nosotros llamamos ya a Estados Unidos, donde está nuestro servidor allá en Miami, uno de los servidores, los dos están por esa zona, y nos dicen que no hay problema allá, sino que pareciera que es un problema de acá de Costa Rica en el cable Maya, nos dicen en el ICE, pero dice Wendy que ya sí se conecta bien. Quién sabe desde dónde se conecta, ya está en Costa Rica. Si alguien que no está en Costa Rica me dice si se está pudiendo conectar bien a promidad.com o a promidad.org, le agradezco, y si me dice ahí por el chat. Por cierto, les agradezco si me confirman si me están escuchando bien. Me dice Lil que ella entra muy bien a Promidad sin ningún problema. Ven, es algún problema de ciertos lugares. Y curiosamente, solo con algunas páginas. Ok, gracias Juan, que se oye bien, gracias Diego. Bueno, en todas maneras, pues vamos a iniciar la lección del día de hoy. Y entro bien a Promidad, me dice Juan Seven. Nosotros, yo tengo un buen rato de estar ahí, está en pantalla, donde estamos tratando de entrar desde acá para habilitar el aula, porque los técnicos de hace 3 horas, casi 2 horas y resto, no lo han podido hacer. Bueno, no importa, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Voy a cerrar acá para que no me quite ancho de banda, y vamos a iniciar la lección. Muchas gracias a todos. Lo tienen por medio de telecable, dice Wendy. Bueno, sí, tal vez telecable se conecta de alguna manera diferente. Puede ser, sí, nosotros acá donde estamos en este momento lo tenemos desde Cabletica, y en Promidad lo tenemos de Tigo. Bueno, muy bien, de todas maneras pues vamos a empezar a agradecerles su presencia en esta la segunda lección del curso de web mining, y vamos a iniciar de inmediato. Bueno, decirles de una vez que bueno, les anunciamos por correo que la próxima semana no tendremos clases por ser Semana Santa, y estaremos reiniciando clases en la semana después de Semana Santa. Sí estaremos atendiendo el foro durante la Semana Santa. Eso sí, pueden seguir posteando dudas. Eso sí, tal vez no con la misma prontitud que usualmente, porque no vamos a estar todos trabajando en Promidad durante Semana Santa. Pero sí vamos a estar atendiendo el foro relativamente por lo menos una vez al día, por aquello de que tengan dudas con la realización de la tarea y estén entretenidos con eso. Bueno, muy bien, entonces pues vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a cerrar acá el video. La idea de hoy pues es estudiar un poco más a fondo cómo están desarrolladas o programadas los sitios web. Para ello vamos a estudiar el HTML, el XML y el formato JSON el día de hoy. Cualquier duda, como siempre, pues a través del chat, con muchísimo gusto. Bueno, como les decía, la idea de hoy es estudiar estos tres formatos: HTML, XML y JSON. La idea, por supuesto, en una clase de 2 horas no es a ustedes hacer los expertos programadores de XML o de HTML o de JSON, porque eso por supuesto tomaría mucho más tiempo. Pero sí queremos que ustedes entiendan cómo se almacena una página web por dentro y cómo se puede esta página web transformar en un objeto que se pueda leer e interpretar de él, de manera que podamos ir a la página
y extraer directamente datos para luego aplicar desde métodos de minería de datos a ese contenido de esa página. Entonces poder a través de R traer. Nuestro objetivo no es entonces desarrollar páginas web ni mucho menos. Ese no es el objetivo de Promidad, nunca lo ha sido. El objetivo en este caso es poder desde el HTML, el XML o el JSON extraer datos que sean procesables por R, transformarlos en un objeto que sea procesable desde R. Bueno, esa es la idea. Vamos a empezar con HTML, que es uno de los formatos más conocidos para el desarrollo de páginas web y más utilizado en el mundo, y que es uno de los más viejitos, si no el más viejo para desarrollar páginas web. Bueno, la idea, el gran reto sigue siendo, como mencionábamos en la clase pasada, pues transformar una página web en una tabla de datos que sea procesable por R. En este caso, una página web vamos a iniciar que esté escrita en HTML. Transformarla en una tabla de datos, individuos variables, como esa que vemos en pantalla, de manera que podamos ahí aplicar técnicas exploratorias o técnicas predictivas a esos datos. Muy bien. Bueno, vamos a dar una explicación basados en el capítulo 2 de este libro. De hecho, algunas de las filminas nos van a disculpar, pero vienen un poquitito en inglés, que son tomadas directamente del libro. Pues lo hicimos así a propósito porque pensamos más bien en la idea de que ustedes vayan al libro y el capítulo 2 por si quieren más detalles de los que yo les voy a poder dar acá. Entonces es el capítulo 2 de este libro, que ustedes tienen en nuestro sitio web y que pueden bajar de ahí. Ok, bueno, entonces el HTML, que viene de Hypertext Markup Language, es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. Se trata de la sigla en inglés de Hypertext Markup Language, como les decía, es decir, el lenguaje de marcas de hipertexto, que podría ser traducido como el lenguaje de formato de documentos para hipertextos. Como pueden ver, el HTML es relativamente viejo, fue propuesto por Tim Berners-Lee en el año 1989. Ya va para cumplir 30 años y la matemática no me falla. Bueno, entonces ha pasado por varias evoluciones, desde la versión 1, que no fue muy conocida, luego la versión 2, la versión 3.2, la versión 4.01, y actualmente pues la mayoría de páginas están desarrolladas en la versión 5 o 5.2. Dicho sea de paso, cuando uno utiliza un navegador, Mozilla, Safari, Google Chrome, cualquiera de ellos, Internet Explorer, ellos son en realidad parser o interpretadores de estos códigos y leen estos códigos y le presentan a uno la página en bonito. Por ejemplo, bueno, vamos a ver, creo que no vamos a poder, qué tirada, sí. Bueno, digamos que tenemos una página web acá, como por ejemplo esta vamos a ver si en esta lo podemos hacer, de Cisco WebEx. Entonces yo le puedo decir aquí, ver código fuente de esta página. Eso que están viendo ahí, sí, ahí es el código fuente, vean un documento HTML, este es código HTML, en el que está escrito esa página, que de dicho sea paso, una página bastante compleja. Entonces lo que hay detrás de la página es eso. ¿Qué hace el navegador? Lee ese código, lo interpreta y lo presenta así. ¿Ven? Así es como lo vemos, así es como en realidad está. Eso es lo que hay en realidad detrás de lo que uno ve. ¿Quién hace eso? En este caso que yo estoy usando aquí, Mozilla Firefox, entonces llega, compila todo esto, lo interpreta y lo presenta de esta manera. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Leer ese código, por ejemplo, interpretarlo y transformarlo en un objeto de R. De manera que en R yo pueda extraer información de la página web, sea, la que me interese, y pueda yo hacer minería de datos sobre lo que hay ahí. Okay. Bueno, entonces eso es muy, muy interesante. Entonces vamos a seguir, se me perdió el PowerPoint, acá está. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La mayoría de estas páginas, como les decía, pues están en HTML5. Bueno, por ejemplo, ahí está nuestra página de Promidad, que nos está costando ver a nosotros acá mismo.
Si le digo lo mismo acá, uno le da clic derecho y le da a ver código fuente de la página y entonces puede ver el código. En este caso la nuestra más bien está escrito más bien en una versión casi de XML. Ok, entonces ahí ese es el código fuente, por ejemplo, de nuestra página web. Ok, que está hosteado en los servidores de Yahoo. Bueno, entonces, por ejemplo, este es un documento muy simple HTML que está ahí en el aula virtual. Este se llama firsthtml.html y lo único que dice es I am your first HTML file. Esto es lo que despliega el navegador. Esto es lo que está en realidad por debajo. Ok, lo voy a ir para que ustedes lo vean. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver que se me hizo my first HTML. Acá está, vean, firsthtml.html. Si yo lo abro con Mozilla, entonces veo esto, I am your first HTML. Pero, si yo lo abro con un editor de textos, le doy clic derecho y le digo que me lo abra con Editra, acá estoy en una Mac, pero ahí estoy viendo realmente el código HTML. Ahí, ahora vamos a entrar un poco en el detalle de qué quiere decir todo eso, pero eso es lo que está en el programa y lo otro es lo que logra despegar Mozilla luego de interpretar esa página. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Nuestra idea entonces es más bien leer este código y trasladar todo eso a R para hacer análisis de datos con R. Yo le puedo también dar clic en inspeccionar elemento, clic derecho a cualquier página web y abajo puedo ver qué es el código que está detrás de ese HTML también, de esa página. Bueno, una página web, un HTML, tiene ciertas reglas de sintaxis. Lo primero que tiene son tags o etiquetas, elementos y atributos. Ahí entonces están viendo partes del libro que les mencioné en inglés. Pero bueno, es muy sencillo. Lo primero que aparecen son los tags o las etiquetas. Por ejemplo, acá en ese documento que vimos antes viene el título. ¿Cómo sabe Mozilla, por ejemplo, que ese es el título? Porque tiene este tag. Este tag o metadata también se le llama a estas cosas. Dice que aquí empieza el título, se pone entre un menor y un mayor, luego viene el texto y luego con este backslash y title o title, termina el tag. Ese sería un tag. Vean, vamos a verlo directamente acá en el HTML. Vean acá. Por ejemplo, ahí viéndolo bien grande, aquí directamente, acá tenemos un tag, que es el título, lo que va a ser el título, y aquí termina el título. Acá, por ejemplo, viene un tag que le especifica que este es un documento tipo HTML, viene un tag que es el head, y aquí cierra. Todos estos son tag. El body, que inicia aquí y termina acá. Ahí ese body como que debería estar ahí, pero bueno, ahí está bien. Y acá está el cuerpo de la página web, que está cerrado, este body cierra ¿ven? Este HTML, backslash, es el que cierra a este. Este head inicia aquí y cierra aquí. No, perdón, este head empieza allá y cierra acá. Este es un tag, title y ahí cierra. Siempre tiene que haber uno que lo cierra y uno que lo abre. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que uno puede encontrar. Entonces hay varios elementos predefinidos o tags predefinidos en HTML. Por ejemplo, este de título, el title. Hay otro un poquito más complicado que es que es el tag A, que es usado ampliamente sobre todo para hacer referencias o hipervínculos. Cuando uno se encuentra un hipervínculo como este, en una página web que lo linkea o lo redirige a otra página, en el fondo, en el código hay esto, un menor y un A, y acá donde se cierra el tag, con el A, y acá viene href igual, y entre comillas, la referencia, y acá lo que va a aparecer en la página web. Ok, ese es otro tipo de tag. Entonces, viendo ese documento, acá estamos viendo varios tipos, como les mencionaba. Este que es HTML, que cierra acá con HTML. Este que se llama head, que cierra aquí con head. Ese sería el encabezado de la página web.
Y el título que lleva ese encabezado es First HTML, y acá está cierra y abre el título. Luego está el body o el cuerpo, el body o el cuerpo de la página web, que en este caso es muy sencillo, I am your first HTML file. Aquí abre, aquí cierra. Entonces son ejemplos de tags que le ayudan al parser a decidir, por ejemplo, cuando Mozilla abre y lee esa página web, cada uno de esos tags son los que le dicen cómo desplegar cada uno de los elementos. A todos esos tags se les llaman metadata, y la data son realmente estos. First HTML, I am your first HTML files. Como ustedes pueden ver, a veces termina siendo más grande la metadata que la data. Es decir, la metadata es aquello que le indica al compilador, o en este caso al parser, o en este caso al navegador, y en nuestro caso a R, qué es cada elemento que aparece. Bueno, acá está, generalmente un documento HTML tiene una estructura de árbol, que por ejemplo acá empieza con HTML, con ese tag, luego viene el head, y luego también hay body, como que se divide en dos subramas, head y body. Y entonces en el head viene dentro de él un título, que es first HTML, y en el body viene un texto que es I am your first HTML file. Ok, y entonces todos estos se cierran. Entonces ven que en realidad un HTML en el fondo siempre tiene una estructura de árbol, que es la que usa el compilador o el navegador para lograrla parsear. Parsear significa leer el programa e interpretarlo. Como cuando en R usted le da run, le damos run y él interpreta línea por línea y va ejecutando el código. Acá es lo mismo. Vaya leyendo línea por línea y el navegador lo que hace es irlo desplegando de manera adecuada. ¿Okay? Eso es un parser. R también en el fondo es un parser de un lenguaje. HTML es un lenguaje. Ok, bueno, por ahí tengo un ruidillo metido, ya se me fue. Gracias. Bueno, como todo lenguaje, HTML tiene maneras de hacer comentarios. Con este símbolo menor, signo de pregunta, doble guión, significa que esto es un comentario. Todo esto es un comentario. De acá a acá. ¿Qué significa eso? Que el parser lo va a ignorar. Sería lo que se hace en R como, sería equivalente a en R usar un numeral y luego escribir algo. ¿Qué significa eso? Que todo esto que uno ponga lo ignora el compilador o el parser y no ejecuta nada. Simplemente es un comentario para uno mismo. ¿Ok? Hay caracteres especiales tanto en HTML como en XML porque a veces se producen confusiones. Ven acá que, por ejemplo, se abre un tag y acá se cierra. Los tags siempre se hacen con el menor y el mayor. Y lo que venga aquí es como el label del tag. Ahora ven qué problema. Si yo quiero poner el menor propiamente y el mayor, se puede enredar el parseador porque cree que eso es un tag y no es un tag. Es 5 menor que 6, but 7 mayor que 3. 5 menor que 6, pero 7 mayor que 3. Entonces, ¿cómo hacer con este símbolo? Que tiene un significado especial en el lenguaje HTML. Entonces, no se pueden usar. Para escribir un menor o un mayor, se tiene que escribir como sigue. Se escribe así. Ampersand, LT, later, less than, y punto y coma. Todo esto para poner un menor. Luego, arroba gt, punto y coma, quiere decir greater than. Todo esto para escribir el mayor. ¿Okay? Entonces le voy a subrayar acá, por ejemplo, todo este comando, todo esto es para escribir este mayor. Porque el mayor tiene un significado especial en el lenguaje. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos. Hay, por supuesto, una gran cantidad de comandos especiales en este metalenguaje, lo que se conoce como el Unicode, para poner en el HTML ciertos símbolos que no se pueden usar dentro como tal porque tienen algún significado especial. O incluso aquellos que no lo tengan también uno los puede usar.
la lista completa de Unicode está en esta página web. Vamos a ver si nos la trae esta. Si esta sí, ven, esta sí está entrando bien. Y acá yo puedo buscarle el Unicode a cualquier letra. Por ejemplo, la arroba, ahí está. ¿Cuál es el Unicode? ¿Y cuál sería el código HTML que se debe usar? Ven, ampersand número 64 punto y coma. ¿Ven? Entonces, si quiero poner este símbolo en una página web, uso arroba número 174 punto y coma. Bueno, ahí están todos. Entonces, ahí los pueden buscar en esa página web. Bueno, muy bien. Se me perdió el PowerPoint. No, aquí está. Ok. Bueno, entonces, para especificar la versión de HTML, que normalmente es la 5, uno puede en el puro encabezado del documento, viene siempre. Aquí, por ejemplo, es 4.10. El parser, Mozilla o Firefox o Google Chrome, lo que sea, esto es lo primero que hace leer para saber cuál parser utilizar, cuál versión del parseador. Por ejemplo, acá, bueno, acá no dice, entonces él asume por defecto, no estoy seguro si es que es la versión 5, pero lo asume entonces por defecto. Bueno, muy bien. Bueno, ok, sí, ASAP por defecto asume que es 5. Y si uno quiere cambiarla, tiene que ponerle acá. Bueno, muy bien, como les decía, este es el tag para las referencias. Ok, tag para referencias. Estas son referencias, que se le llama un anclaje para referencias. Está el tag metadata, que en general permite poner como etiquetas. Esto es casi como un data frame o como una lista. Yo le digo meta acá y le digo que va a haber un campo que se llama name y cuyo valor es keywords. Otro campo que se va a llamar contenido, content, y en este caso el valor es automation, data, R. ¿Ven? Acá se cierra con mayor, nada más y menor. Vean que es un poquito diferente este tag porque no lleva el menor mayor aquí y el menor mayor acá. Es un poquito diferente. Esto lo abre y acá lo cierra. Ok, acá igual otro ejemplo, names is robots, contenido no index, not follow. Ok, acá es como, esto también se usa mucho para las páginas web. Desde el HTML5, por ejemplo, uno puede poner esto para decir qué tipo de caracteres están usando. En esto hay muchos. ISO tal, hay muchos, está el UTF-8, etc. Entonces yo le voy a decir al parser en qué juego de caracteres están mis páginas. Eso ya ustedes han visto que es todo un lío, ¿verdad? Es todo un enredo, porque desgraciadamente cuando la computación iniciaba por allá de los 80, 70, todo era código ASCII. Pero el código ASCII, por ejemplo, no incluía las tildes. Y no incluía ciertos caracteres que se ocupaban en otros idiomas que no eran el inglés. Entonces, desgraciadamente, todo fue pensado al inicio, pensando, valga la redundancia, que todo estaba en inglés. Y luego se fueron ampliando los juegos de datos para las tildes del español, del francés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hubo que ir ampliando eso. De hecho, en las primeras computadoras de los años 80 no se podía tildar ni nada de eso. Lo único que se podía usar era el código ASCII puro. Y eso enredó las cosas, eso las enredó un poco, porque el cómo se almacenan tildes, caracteres especiales, todo eso es toda una complicación. Bueno, el link es para hacer referencias internas. Ven que por ejemplo acá, este es el tag link, se cierra acá. Igual, una relación acá y lo referencia en algún sitio, que puede ser un archivo, incluso una base de datos. Por ejemplo, acá este link me dice short icon. Este es para decirle dónde está el fab icon de una página web. Le voy a mostrar qué es el fab icon. Vamos a ver si por acá, por ejemplo, el fab icon de Promidad. Ajá, si lo veo aquí en el marcadores, es este loguito que está aquí. Esta G es el fab icon de Google. Este es el de Promidad. Este es el de Yahoo. Este es el de Facebook. Este es el de Cisco. Este es el de PayPal, del Baxa José, el de Amazon, etc. Entonces eso se llama el fab icon. Entonces, ¿cómo le digo yo al HTML para que cuando yo tengo esto acá, él sepa y te traiga estos iconos que se llaman el fab icon, que son muy pequeñitos? Entonces en el código yo le pongo esto. Ok, muy bien.
así sucesivamente, ya entrando más a fondo en el asunto, como por ejemplo se hace que la página web aparezca algo en negrita, se le pone este tag B que viene de bold, se cierra aquí, todo esto queda en negrita. Si se le pone este tag I y se cierra acá, entonces aparece en itálica, por ejemplo. Les voy a mostrar acá. Vamos a ver si por acá la tengo. Ok, por acá la tenía. Vamos a ver qué se me hizo. Bueno, no. Bueno, acá por ejemplo vemos esto. Quiere decir que este texto está en negrita. Perdón, en itálica. Cuando se cargue la página. Ok, ¿qué se me hizo y que quería mostrarles? Quería mostrarles uno. Déjenme ver, acá está el ejemplo. ¿Cuál era? Perdón. Bueno, ya se me perdió. Ok, déjenme ver si la encuentro. Ok, bueno. Ahora les muestro un ejemplo donde se ve la página que está esto y se ve el código que es en negrita. Ok. Bueno, para hacer párrafos está el tag P, entonces ella sabe que esto es un párrafo como un trozo de texto que lo puedo poner en itálica, en negrita, etc. ¿Sí? Por ejemplo, por acá vi uno, ¿ven? Esto es un párrafo que está en itálica. Este es un párrafo acá que está en bold, este pedacito. ¿Ven? Y este pedacito está en negrilla. Ok, bueno, ahorita vemos un ejemplo donde se ve. Bueno, muy bien. Está el tag para hacer títulos en HTML con el tag H1 es un título de primer nivel, grande. H2 un título de segundo nivel y así sucesivamente. Esto está muy bien hecho porque pueden haber títulos de cualquier nivel. Entonces H6, por ejemplo, es un título de sexto nivel. Ok, cada vez lo que va haciendo la letra más pequeña. Bueno, HTML tiene algo muy importante que es el tag script. El tag script me permite, dentro de HTML, incluir scripts o códigos de otros lenguajes, usualmente escritos, por ejemplo, en JavaScript. Es muy usual ahora, la mayoría de las páginas están hechas en HTML o XML, pero en el fondo hay scripts que llaman a Java, script o a otros lenguajes, se me olvidan ahora, que son propios para desarrollar páginas web ya con mucho más funcionalidades, ¿verdad? Páginas web en las que se leen datos, páginas web que se conectan con una base de datos, que tienen formularios, por ejemplo, las páginas web de un banco, ¿verdad? Que son muy complejas, en las que uno digita el login y todo eso y va y accesa a una base de datos para ver cuánta plata tiene, hacer transferencias, todo eso. Normalmente ya no está en HTML, sino está en un lenguaje, por ejemplo, como JavaScript. Entonces, por ejemplo, acá le pongo este script, document.write, se trae un documento en Java que se llama document.write. Acá. Ok, bueno, entonces normalmente eso es para llamar documentos en JavaScript. También en HTML aparecen muchas veces tablas, ¿verdad? Ya hemos procesado tablas aquí, por ejemplo con este tag table. Acá inicia una tabla, acá termina. Y acá, table row, esta R quiere decir table row, son las filas de la tabla. Y entonces acá vienen los títulos de la tabla con TH. Acá define que hay una primera columna. Una primera columna, una segunda columna y una tercera columna. Y acá vienen los datos de cada una de las columnas. Entonces esto es código HTML y aquí termina, estos son los terminadores de cada una de las filas. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir a ver
Hemos visto a grandes rasgos cómo se escribe un documento HTML. Por supuesto, hay mucho más cosas dentro de un HTML. Pero bueno, ya por lo menos ustedes cuando vean un HTML lo entiendan y seamos capaces de leerlo. Entonces vamos a ver dos funciones que hay en R. Una que es readline, que ya hemos usado en el curso, que es para leer el documento. Y está el HTML parse en R, o el XML parse, que lo que hacen es parsear. Parsear y leer la página son dos cosas muy distintas. Leerla es simplemente eso, leerla y que se la traiga como un texto, sin parsearlas. No se detiene R a ver si hay un error sintáctico, algún error en la página. Nada más lo lee como un texto y lo despliega. En cambio, el HTML parse sí lo parsea, en el sentido de que interpreta lo que está ahí escrito, ese código, y lo trata de entender. E incluso es capaz de darse cuenta si pues dentro de él hay algún error o alguna cosa así. Bueno, vamos a ir a ver este ejemplo que se llama parse HTML. Ok. Bueno, vamos a ir a verlo. Entonces, vamos a verlo acá. A ver si lo encuentro. Bueno, entonces acá es esta, parseo HTML. Ok. Bueno, entonces acá, lo primero es cargar este paquete XML que tiene funciones para procesar tanto XML como HTML. Y esta es la página que quería mostrarles. Ven que esta página que dice Robert Gentleman y Rolf Turner tiene unas partes aquí que están en itálica y por ejemplo esta parte que está en negrita. Entonces si yo le digo aquí clic derecho, ver código fuente de la página, vean que acá está, ven, esta parte está en negrita, perdón, en itálica, ¿la vieron? Esa es la que está en itálica. Esta partecita source estaba en bold, ¿ok? Entonces ahí está el código HTML y acá está esta página que es muy pequeñita. Entonces vamos a parsear esa página que es muy simple para empezar. Vean que esta página les explico. Tiene acá, dice, es un documento HTML, tiene un título, un head, un tag que se llama head. Bueno, aquí dice que es un HTML y aquí cierro. Luego tiene un head, un encabezado que tiene este título. Nada más un título que se llama Collection Are Wisdoms, lo que eso sea. Pero bueno, ese es el título de la página, que es este. Así es como ella se llama. Ok, déjenme ver. Ese es el título. Ahora viene acá el cuerpo que empieza acá de la página y termina ese cuerpo acá. Entonces ese cuerpo es todo esto. Ahora sí está el cuerpo de la página, ¿qué es eso? ¿Ok? Ese es el título que no se ve, que es como el título, el nombre del documento, y lo demás es el cuerpo. Y acá ahora sí está todo. Ven que aquí hay un href. Ese href que viene en itálica es lo que hace esta referencia acá y que está en itálica. ¿Ok? Bueno, entonces vean bien que está el cuerpo de la página, el encabezado y el cuerpo, y algunas partes que están en itálica y algunas partes que están en negrilla. Eso es importante para entender lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, esto está en itálica, esto está en negrilla. Bueno, entonces ya se me perdió cuál era el HTML que yo estaba procesando. No importa, lo vuelvo a abrir. Bueno, entonces este es el archivo, la página web que vamos a procesar, y lo primero que vamos a hacer es simplemente una lectura. Entonces yo vengo acá y le doy URL, y en URL asigno este nombre que es la dirección. Lo tengo en una variable que se llama URL, y luego con readlines acá
le paso com igual URL, que es ese nombre de la página, y entonces se trae la página web. Pero si le pongo texto, es eso, nada más un texto. Acá lo leyó como texto, ¿ok? No se preocupó de nada, absolutamente de nada. Para él eso es un documento, un texto, como cualquier otro. Como las poesías de Jorge de Bravo. ¿Ok? Ahora, si yo quiero realmente parsear, entonces uso esta función XML parse. Le paso el URL acá y aquí me queda el texto parseado. ¿Qué quiere decir el texto parseado? Si yo le doy print, se ve más o menos igual, ¿verdad? Lo que estoy viendo es el código fuente, aunque más ordenado que aquí, que lo que es un texto. Ahí está el código HTML. Ahora, la diferencia de esta variable texto parseado es que es un objeto de R al cual yo le puedo extraer partes, como vamos a ver más adelante. Mientras que esto, texto, es eso, un texto nada más. Y en cambio este texto parseado es un objeto. Ok, vean, de hecho si le doy class texto me da character, un simple código, un texto. Y si le doy class a texto parqueado me dice que es un objeto de tipo HTML. Ok, bueno, muy bien. Entonces, resulta que R, cuando uno convierte un objeto a R, se llama un DOM, un Document Object Model. Resulta que en un DOM es el tipo de objetos en los que R almacena la página HTML. Y con ese DOM yo le puedo aplicar el parser y extraerle partes o quitarle partes, porque a mí lo que me interesa es ir y traerme una piecita del HTML donde hay un número, donde hay un dato que a mí me interesa, para en R procesarlo, sumarlo o hacer lo que sea con ese número, o con ese dato o con esos datos. Ok, entonces resulta que el DOM de R tiene algo que se llama los handlers o manejadores, que son funciones que se usan ya en R sobre un objeto DOM de estos para extraerle partes. Yo le puedo extraer, hay una función que se llama star element, el texto, le puedo extraer los comentarios, le puedo extraer el namespace, algunas cosas más sofisticadas, pero le puedo traer las partes que están en itálica, las partes que están en negrilla, etc. O puedo quitar partes y dejar el resto, que es un poco la lógica que se usa. Vamos a ir a ver esto, pónganle atención porque es un poquito complicado. Resulta que los handlers son funciones o listas de funciones en R que permiten accesar partes de la página web o quitar, como lo vamos a hacer en una lógica un poco inversa, partes de la página web. A veces es más útil quitar lo que yo no quiero, pero bueno, también lo vamos a hacer extrayendo. Entonces vean, esta es una función, esta es una lista que va a tener una función. El primer campo de la lista se llama head o encabezado, y esto es muy importante, tiene que llamarse head porque yo lo que quiero es hacer una función que cuando se encuentre el head lo elimine. Entonces esta función recibe un X y retorna null. ¿Qué es eso lo que logra? Van a ver que esto lo que logra es que cuando se encuentre el encabezado de la página web, que se llama head, acá el encabezado, ven acá el encabezado se llama head, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es eliminar este pedazo del HTML. Porque tal vez a mí no me interesa solo el var. Entonces quiero eliminar el head. Entonces, yo hago esta función. Entonces vean cómo funciona el asunto. Yo a esta función, que se llama html_tree_parse, esta función lo que hace es parsear o leer el documento, y lo de tree viene porque lo está leyendo como un árbol. Recuerden que un documento es un árbol. Entonces le voy a pasar el URL, que es el nombre de la página, ¿verdad? Que antes leímos acá. El nombre de la página web, recuerden que el URL es, en este caso ¿verdad? Que es esa página pequeñita, esta, ok, y entonces le voy a pasar en handlers h1, la función h1, as_tree en true para que lo interprete como un árbol. Este h1 es esta función que yo acabo de programar aquí, que se llama head, porque quiero quitar el head.
Y esta función lo que hace es retornar null. Cuando se encuentra el head, retorna null. Eso es lo que hace. Eso es lo que le estoy diciendo aquí. Use la función h1 como manejador, como handler. O sea que cuando se encuentre eso, retorna nulo, entonces lo quita del documento. Entonces vean qué interesante. Yo parseo esto acá y me queda en texto parseado. Entonces me deja en texto parseado, que es un objeto tipo DOM, varias cosas. $file, donde está el nombre del file, el archivo, la versión que no se la encontró. $children, que está el HTML, pero vean que solo me dejó el body. Acá está todo el body, pero se perdió el head, que eso fue lo que yo hice. Tipo de clase XML document. ¿Ok? Eso fue lo que hizo. O sea, lo que hizo en el fondo fue retornarme solo esto, quitando el head. ¿Cómo se logra eso? Repito, haciendo un handler o un manejador que retorne null y se llama head. Entonces, es muy curioso, es una sintaxis un poco rara. Pero entonces, en el head, cuando se encuentra el head, ese es el efecto retorna null. Vamos a hacer, y vean que es una lista de funciones, porque el handler aquí, este parámetro de esta función está esperando acá una lista de funciones. Ok, vamos a hacer uno más general. Vamos a hacer, bueno, acá retorna los hijos, retorna la página. Ahora vamos a hacer un handler, un manejador, para descartar más bien al revés, el body o el cuerpo y todos sus hijos. Entonces vean que este es al revés, este se llama body, o body, un poco mejor dicho. El body cuando se lo encuentra retorna null. ¿Qué va a hacer ahora? Al revés, va a quitar todo esto, desde aquí hasta aquí. Y voy a dejar solo el head. Ok. Entonces acá, cuando se encuentre body, va a retornar null. Entonces vean, ahora es lo mismo, HTML parse y le paso en handlers H1. Esta es la que acabo de llamar, H1. También debí llamarle H2, el nombre que yo le quiera poner. Y entonces acá, cuando sale el texto parseado, vean que lo que queda es nada más el head. En $children está el head, ya no está el body. ¿Ok? Entonces ahí eliminé el body. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer algo todavía más genérico. Vamos a usar handlers genéricos para la manipulación del DOM o el documento en R. Y entonces vamos a hacer una lista de funciones más general. Vean. El start elements. ¿Ok? Entonces aquí esta función, start elements, aquí vienen unos comentarios para que ustedes entiendan. Entonces este start elements es muy general. Vean. Sí. Vamos a declarar acá el nombre, vamos a dejar el nombre el nombre de cada nodo, y entonces dice, si nombre está en div o en title, retorne null, si no retorne el nodo. ¿Qué es lo que está haciendo esta función? Eliminando todas las partes del HTML que se llamen div o title. Entonces, por ejemplo, aquí se va a ir a eliminar todas estas que se llamen div o que se llamen title. O sea, casi que se va a ir y meter y quitar todas las que se llamen div o se llamen title. Ok, esto es lo que hace esta primera función. Y vean que es una lista. Ahora hay una función que se llama starElement. Se llama h2 y es una lista de funciones. Hay otra función, comment. Entonces, ¿qué es lo que hace este comment? Se llama comment. Cuando se encuentra un comentario en la página web, va a retornar null, entonces lo va a eliminar. Por ejemplo, acá, no recuerdo, creo que acá no tenemos ningún comentario. Pero si lo hubiera, lo elimina. ¿Ok? Entonces, ahora sí, hago HTML parse, le paso a handlers h2 y vean lo único que queda. Ok, queda todo el documento, pero no hay ninguno, todas las partes que decían div, las eliminó. Todas lo que estuviera dentro de un div o dentro de un title, las eliminó. Ya no hay ningún título acá, ni ningún div. Ok, solo quedó lo demás. Ok, esas son maneras como de una lógica inversa de ir eliminando cosas. Ok,
ir eliminando. Vamos a ver qué preguntas tengo en el chat. ¿Podemos manipular todos los tags? Me dice Juan Martín, sí, todos los tags. Sí, se pueden manipular todos los tags. Bueno, ahora por ejemplo vamos a hacer una lógica un poquito al revés, que es, voy a extraer la información para posteriores análisis. Eso es lo que quiero hacer. Por ejemplo, voy a extraerme del HTML todo lo que esté en itálica. Recordemos, viendo el código acá, que lo que está en itálica es esto. What we have is nice. Esto está en itálica y esto está en itálica. R is wonderful, but it cannot work magic. Es maravilloso R, pero no puede hacer magia. Ok, entonces voy a traerme estos dos pedacitos nada más. ¿Cómo voy a hacer para hacer eso? Entonces, acá está el documento parseado. Me lo traigo. Ahí me lo traje todo, ¿verdad? Ahí me lo traje todo. No quité nada. Ok, y recuerden que las partes que están en itálica empiezan con el tag I. Vean acá. Esa está en itálica. Y esta que les leí antes, R es maravilloso, pero no puede hacer magia. Entonces voy a traerme esos dos pedazos de código de esa página web. Ah, bueno, acá tengo otro pedacito en itálica. Entonces, ¿cómo extraer esas tres piezas de esa página? Ok, entonces, vamos a ver si me deja acá. Entonces voy a hacer una función que se llama getItálicas, obtener itálicas. Voy a usar este operador por primera vez en todos los cursos de probidad. Y es la asignación con doble mayor. Eso quiere decir que es algo un poquito complejo en programación, pero cuando yo tengo acá una llave y una llave que marca un scope o un ámbito de validez de una variable, y si yo uso x igual y, con esa asignación, él busca y solo en este dominio. Pero si yo pongo x igual y con doble menor, él puede buscar la y en este dominio, pero también en otro más afuera, o en las variables globales, ¿ok? Entonces, esto lo que dice es busque la variable en la función y si no la encuentra ahí, búsquela más afuera, en un scope o un ámbito de validez más grande. Bueno, eso es programación un poquito avanzada. Voy a definir un contenedor, que es una hilera de caracteres para guardar ahí mis itálicas, mis letras en itálicas. Voy a hacer una función, una lista de funciones para hacer los manejadores y esta primera función se va a llamar i. ¿Por qué se llama i? Porque los elementos que están en itálica empiezan con el tag i. Entonces tiene que llamarse i. Si quisiera que se traiga las negritas, debería llamarse b, de bol. ¿Ok? Y se llama igual al tag. Es una cosa extraña, pero así es. Tiene que llamarse igual al tag. Entonces esta función tiene este cuerpo hasta aquí y lo que hace es en este contenedor, que es una lista de caracteres, va y se trae a este contenedor, le va a ir concatenando. Recuerden que este es el operador de concatenación, este xmValue nodo, donde nodo es lo que venga acá. ¿Qué va a venir en este nodo? Las itálicas, porque esto lo que le dice es que esta función va a retornar las itálicas. Entonces las va dejando acá y se las va metiendo al contenedor. Y al final, esta función, esta función return i, acá este return i va a ser el retorno. Este es el último valor de la lista. ¿Qué se me hizo la lista? Aquí empezaba, aquí cierro la lista. Va a tener otro campo. La lista tiene dos funciones, una que se llama i y otra que se llama return i, y lo que hace esta función, lo único que hace es retornar el contenedor, es decir, retornar la lista de textos que estaban en itálica. Entonces, acá voy a declarar una instancia de esta función, es decir, voy a llamarle, en otras palabras le estoy renombrando y esta función se va a llamar h3. ¿Okay?
H3, y entonces aquí llamo al HTML parts, le paso la página web y le paso el manejador H3, que el manejador H3 lo que hace es precisamente retornarme esta lista. Esta función lo que hace en el fondo, ven que como la última línea de esta función es esto, lo que hace es retornar esa lista. Entonces en el fondo me va a retornar el contenedor de itálicas. Un poquito complejo, ¿verdad? Pero entonces acá lo llamo y después le pongo H3 $return y, por ejemplo, y entonces ven que aquí están las tres líneas de código, porque esto es una lista que tiene precisamente las tres hileras que estaban en itálica en la página, ven que son esas precisamente. Ok, y esta es la última. Eso es lo que me está retornando. Vamos a ver si está bien la reproducción, sí. Ok, y entonces me retorna en H3 $return y, porque él retorna la lista, me retorna ahí las letras que están en itálica. Ok, muy bien. Estos son ejemplos y después vamos a ir avanzando de cómo extraer datos para ya procesar. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a ver. Bueno, entonces ya vimos HTML. Vamos a ir a ver ahora XML. XML. Vamos a ver si tengo alguna pregunta. No. Bueno, esto hay que sentarse a repasarlo con calma ahí en la casa ahora en Semana Santa. Si les da pereza rezar, ya tienen que hacer. Ok, entonces XML de DR. Entonces, ok, el gran reto de nuevo es transformar una página web en una tabla de datos que sea procesable por la minería de datos. En este caso, nuestra página está en XML. Ok, ahora vamos a estar estudiando el capítulo 3 de este libro, que se llama XML y JSON. Ok, XML viene de Extensible Markup Language. Realmente el XML surge básicamente como una generalización o una mejora, podríamos decirle, al HTML, de manera que permitiera hacer páginas web más complejas y almacenar datos más complejos que ya el XML, el HTML se había quedado corto. Entonces el XML viene como a tratar de mejorar eso. Vean que la versión 1 ya fue del año 97, esta tiene 20 años, relativamente bastante más nueva, y HTML tenía 30. Ok, entonces de ahí viene. Han habido muchas versiones hasta que se ha logrado estandarizar un poco. El XML se parece muchísimo al HTML, excepto que los tags son mucho más generales. Casi que uno puede poner cualquier cosa como tag. Uno mismo define qué es tag. Mientras que en el HTML los tags eran como predefinidos. Y acá no. Acá yo puedo definir un tag que se llame year. Y lo cierro acá y entonces él sabe que empieza en year y termina en year. ¿Ok? O por ejemplo este que se llama actors y termina acá. Hay de los dos tipos igual como en HTML. O este que se llama movie. ¿Ok? Entonces es mucho más general que el HTML. Y en general tiene la misma lógica de ir definiendo árboles. Claro, árboles mucho más complejos que los mismos árboles de HTML. Ese documento que estaba ahí se dividía en tres grandes tags. Bond Movies, las películas de Bond, se divide en Movie ID 1, Movie ID 2 y Movie ID 3. Son como tres películas. Viene el nombre, el año, los actores, el presupuesto, el box office, no sé qué es, y así todas las películas traen eso. Ven que hay tres películas de Bob. Y entonces acá están las tres en un árbol triario. Ok, bueno, entonces XML, de manera similar a HTML, pues tiene tags. Lo primero que aparece es este tag que le dice cuál versión está usando. Por ejemplo, esto está codificado en la versión 1.0
y con esta codificación de caracteres, ISO 8859-1. Ok, bueno, ese es el primer tag. Y entonces luego yo defino tags, el primero que él se encuentre va a ser la raíz, en este caso las películas de Bond, que yo le puse, o el autor de este libro más bien le puso Bond-movies. Ok, esa es la primera, y es la primera que se encuentra, supone que es la raíz. Ven que es mucho más general. Por ejemplo, aquí hay otro tag, se llama title, y ven que hay muchos titles, no solo uno. Cada película tiene un título. Ya me perdió. No se llama, aquí no se llama title, perdón. Bueno, yo podría tener un tag que se llame title y acá le pongo doctor número. ¿Qué es la cosa? Porque aquí no se llama title, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, es que hay una diferencia, ven, que eso sí me sirve para ilustrar que aquí se llama name. Ven, hay un error ahí del autor que después le llama title, pero no importa. Yo le podría poner incluso nombre en español y backslash nombre, y así se llama ese tag. Acá se llama name y después el autor pues se equivoca acá y le pone title, pero no importa. Es un tag definido por el usuario, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Y sigue las mismas reglas similares a HTML, así abre y así cierra. Y luego tiene un contenido. Hay tags más complejos como este que pueden tener nombres que parecen una lista. Este tag abre con actores, cierra acá y tiene dos campos, Bond, y este es el nombre, este es el nombre del campo y este es el contenido. Este es el nombre del campo y este es el contenido. Igual que el HTML, se usan una serie de caracteres especiales como menor, mayor, que ya tienen significancia especial dentro del documento, entonces hay que usar ciertos caracteres especiales que ya les había mostrado antes. Igual que en XML, que en HTML, así se hacen los comentarios, etc. Entonces acá vemos una codificación, acá viene un comentario, ¿ven? Ok, bueno. Entonces vamos a ir a parsear documentos XML desde ir. Vamos a parsear este documento bastante simple, que tiene en la versión 1.0, acá empieza, el primer título se llama documento y cierra el documento, el title. Luego este tiene dos campos, uno que se llama Apple. Aquí vuelve a empezar Apple y cierra, ven que pueden ser repetidos. Cada Apple tiene una fecha, estas son las acciones de Apple, una fecha, un precio de cierre, un volumen, un precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo, la compañía y el año. Entonces como una especie de matriz hecha en XML. Fechas, precio de cierre, volumen, etc. Entonces voy a ir a parsear este documento. Ok, bueno. Entonces vamos a ir a ver esto. Y voy a cargar este archivo, XML JSON versión 2. Entonces vamos a ver cómo se parsea. Básicamente hay que usar un paquete que se llama XML, una biblioteca es XML. Vamos a usar aquí ggplot para hacer un gráfico. Entonces, lo primero que voy a hacer es con downfile, voy a bajar este archivo y lo voy a dejar en una variable que se llama URL. Esta por acá la tengo, creo que es esta. No, esta ya la hicimos. Es esta. Esa página web es esta. Que tiene el documento XML que empieza con document, Apple, y son los precios en dos momentos distintos de las acciones de Apple. Entonces vamos a parsear este documento que está acá. ¿Okay? En esa página web, en esa dirección. Entonces acá, yo me lo traigo acá en tiempo real. Y con esta función XML parse, parseo el documento. Bueno, acá, no sé por qué, le puse otro nombre, pero seguro es que lo tenía ahí localmente. Pero es este mismo.
Vean que, bueno, sí, es que aquí lo bajó y lo puso en un archivo local que se llama technologyshort.xml. Entonces lo bajé localmente y ahora lo leo aquí y lo parseo. A veces es bueno bajarlo localmente y después procesar para no tener problemas de que pierda uno la conexión a medio camino. Entonces acá está el documento ya parseado y es este el documento. Ok, ese es el HTML por dentro. Ok, ya en esta biblioteca es un poquito más fácil trabajar. Por ejemplo, XML root me trae la raíz y la raíz es documento y cierra con documento. O sea, básicamente se trae todo. Ok. XML size me da un 3. ¿Por qué me da un 3? Porque realmente esto tiene tres cosas. 2 de Apple, acá 2 niveles de Apple y el otro nivel de afuera que es document. Entonces básicamente tiene tres niveles. Entonces por eso le retorna aquí un 3. Y en realidad, vean qué interesante, eso lo deja en una lista. Entonces, por ejemplo, raíz 1 es la primera precio de las acciones de Apple. Entonces yo puedo ir a sacar raíz, esto es raíz 1, raíz 1, 1 es otra lista que tiene esto de acá adentro. Entonces sería el date, el primer date, Si saco raíz 2, pues me trae la segunda parte del documento que sería esta. Entonces lo deja en una lista. Y una vez en una lista en R es bastante fácil de extraer pedazos. Ok, entonces un documento XML en general es así. Y lo ve como una lista de listas. Eso es lo que hace en el fondo, es una lista de listas. Entonces nodo raíz es una lista que tiene una sublista que se llama hijo 1, que está en raíz 1. Esta otra sería en raíz 2. Y si le quiero extraer hacia adentro una lista, entonces raíz 1, 1. Y podría haber otra lista y otra lista y otra lista. ¿Ok? Entonces en realidad, más que una lista, es un árbol eneario, ¿verdad? Porque cada nodo tiene nodos adentro y adentro. Es una lógica muy recursiva. Un poquito complicado esto, ya es temas de computación un poquito complicado. Ok, bueno. Entonces yo puedo en un XML guardar, por ejemplo, así países, o lo puedo guardar así con nombres. Es lo mismo, esto es una lista y esto también es una lista. Acá está el nombre del campo, el contenido, nombre del campo y el contenido. Y si no es así, con un tag, nombre del campo y contenido. Son dos formas equivalentes de hacerlo. Ok, ahora vamos a usar este documento que está en esta dirección. Se los voy a mostrar, que es country, sí, que ya no está tan fácil de procesar, porque ese que acabamos de procesar era una matriz, básicamente una lista de un solo nivel. Acá este es un HTML que tiene países y viene el nombre del país: Afganistán, Albania, Argelia, American Samoa, Angola, etcétera, etcétera. Pero vean que el problema es que hay países que tienen, por ejemplo que tiene el idioma, el lenguaje, un porcentaje del 11% turco, un porcentaje del 35% pastú y un 50% afgano-persa. En cambio, por ejemplo, para Albania lo único que viene es la población y el área. Acá viene la población, el área, pero viene más información. Y hay países como vean, Argelia, además tiene un nombre, una población, lo almacenó distinto. Ven, entonces la idea es que hay países como, por ejemplo, Argentina, el país de Diego, tiene mucho más información. Tiene algunas ciudades, ven, como Córdoba, Rosario, Buenos Aires, en las que viene más información. Entonces es una página más difícil de procesar porque no todos los países traen la misma información. Y eso está en esta dirección web. Entonces la voy a procesar. Ahí está. Y esta está codificada en UTF-8, ¿ven? Ok, entonces ¿cómo procesar esa página? Ok, lo primero, bajar el archivo, dejarlo en este archivo que se llama countries.xml, lo parseo.
dejo la raíz en XML con XML root, la dejo aquí en raíz y transformo raíz en un data frame con XML to data frame como había hecho arriba, pero me da error. ¿Por qué? Porque realmente esta XML no puede ser almacenada en un data frame porque tiene niveles y no todas las filas son iguales. Entonces no se puede traer en un HTML. Entonces hay que extraer la información manualmente, es decir, a pie, usando for o usando algo para extraer pedazos de código. Por ejemplo, acá, si yo le doy XML children y lo dejo en países, y con esta secuencia long lo que me hace es dar un número a cada país. O sea que esa lista tiene 231 países. Ese XML tiene 231 países. Ahí está todo. Es que es más grande de lo que se ve en el sitio. Son 231 países. Esos 231 países, entonces acá ahora tienen un número. Ya les asigné un número. En realidad esto es para ver la secuencia de los números. Entonces, por ejemplo, el país 1 es Afganistán, ¿verdad? Que es lo que sabemos acá. El primer país que aparece aquí es Afganistán, ¿verdad? Que lo vean más grande, ese es Afganistán. Entonces yo puedo ir extrayendo. El país 20 es Bélgica. Entonces yo puedo hacer un for, por ejemplo, un for hasta la cantidad de países, de 1 hasta la cantidad de países. Acá me va trayendo el nombre y la población. Por ejemplo, si yo quiero analizar la población y lo voy dejando en una matriz con este column by, con este row by, ven, entonces acá me trae en datos el nombre y la población. Y acá ya lo tengo bonito en un data frame con dos columnas, nombre y población. Ya con estos datos de población podría hacer histogramas o algunas cosas, que es lo que hago acá. Ven, acá ya tengo país y población. Ya podría hacer una serie de tiempo o algún análisis con esos números. Que ya logré extraer los números, los datos, que es lo que me interesa a mí en minería de datos para procesarlos de alguna manera. Bueno, vamos a hablar de documentos JSON. Entonces es otro formato, es el JSON. Pues vamos a hablar de JSON. Recargué la terminal. Bueno, el JSON es otro formato que tiene muchas páginas web internamente para almacenar sobre todo datos dentro de una página web. Entonces, ¿cómo procesar un JSON cuando la página está en JSON? Bueno, de nuevo les digo que todavía estoy en el capítulo 3 de este libro. Entonces, lo que tienen que estudiar esta semana son capítulos 2 y 3 de este libro. Ahí está con mucho más detalle de lo que yo les estoy explicando. Ahora, aquí viene todo con R, pero muchos de los comandos de R que vienen ahí ya no funcionan. Ya están obsoletos, porque hay formas mucho mejores de hacerlas, que están en nuestro documento que yo les paso, si todas funcionan. En esto es un gran reto esto, porque estas cosas evolucionan muy rápido y a veces un código que uno tiene hace unos meses ya no sirve, ¿verdad? Y mejora y mejora y mejora, pero uno tiene que estar actualizando. Bueno, pero todos los códigos que les estoy mostrando sí funcionan, mientras que todos los que están en este libro no necesariamente funcionan, porque son versiones un poquito más viejas. Bueno, entonces JSON viene de JavaScript Object Notation. Entonces esto ya es una evolución todavía mayor. Es una versión pensada más ya incluso en que las páginas web dejaron de estar tanto en HTML y en otros lenguajes y empezaron a estar más en JavaScript. Entonces un JSON también utiliza tags, pero un poquito diferente. Realmente el JSON usa una lógica de llaves para abrir y cerrar, como R, más o menos tiene el mismo sentido que R la llave. Declara un tags, le pone el nombre, pero con una llave lo cierra y lo abre. Con una llave lo cierra y lo abre, en lugar de poner name y otra vez name cuando termina, lo cual se vuelve un poquito tedioso. Entonces, por ejemplo, aquí actores, abre aquí y termina aquí. Movies empieza aquí y termina aquí. Entonces esa es la lógica. Y también hay corchetes cuadrados, como ustedes pueden ver. Los corchetes cuadrados indican que hay una lista enlazada de cosas, igual que las de R.
Ok, por ejemplo acá, entonces en JSON tenemos un tag que se llama menú, que abre aquí y cierra aquí. Todo el documento abre aquí y cierra aquí. El menú, el tag menú, abre aquí y cierra acá, ¿ven? Sería equivalente a tener menú y menú, ¿ven? Aquí abre y aquí cierra en XML o en HTML. Aquí solo se pone una vez, abre con llave y cierra con llave. Eso es todo. Ok, este menú tiene un ID, un value, como acá, ¿ven? Un menú, ítem. Ok. Y entonces, luego por ejemplo, el menú ítem tiene una lista de tres. El menú ítem es un tag que tiene una lista de tres cosas. Ven que aquí hay tres menú ítem. Entonces, tres veces menú ítem. En JSON es más fácil. Yo digo, menú ítem es un tag que es una lista. Que contiene tres tags, tres cosas, que es tres values. Ven, value 1, value 2 y los tres son listas. Entonces lo mismo, nada más que el nombre se usa solo una vez, abre con una llave y el final del tag es con la llave que lo cierra. Y cuando un tag incluye listas, se usa corchetes cuadrados. Ok, el uso de eso se parece mucho al de R, nada más que las llaves abren y cierran pedazos y las corchetes para listas. Y estas listas, pues así, con dos puntos viene el nombre. Si tiene solo una cosa, solo un elemento, no hace falta poner llaves, como aquí dos puntos, y eso no lo dije. El tag siempre, para que el parser sepa que es un tag, termina con dos puntos y entre comillas. Si es una sola línea, no hacen falta las llaves. Igual que en R. Bueno, me preguntan por ahí que cuándo se usa JSON. Bueno, en realidad, eso sería una decisión del programador. Para nuestros efectos Max, en realidad eso no interesa en el sentido de que nosotros no vamos a hacer páginas web. Nos interesa leerlas y parsearlas desde R. Entonces, cuando yo abro una página web, un documento que yo quiero traerle datos, debo decidir y verlo por dentro y decir, ah, mira, esto es JSON. Entonces tengo que usar el parser de JSON. O abrirle y decir, mira, esto es HTML. O abrirle y decir, mira, no, esto es XML. Entonces la parseo dependiendo de cómo ella esté construida. ¿Qué decisión? ¿Por qué la construyen con una u otra? Pues ya depende mucho del tipo de página, del programador o de otras consideraciones. Pero nosotros no tenemos que tomar esa decisión. Porque nosotros nada más abrimos la página y vemos cómo está. Y la procesamos. Ok. Bueno, entonces ahí está explicado esto que les decía de las listas, etc. Bueno, vamos a procesar este documento muy simple que tiene una lista con tres elementos y que tienen estos tags: nombre, sexo y edad. Nombre, sexo y edad. Ven que es una lista de tres elementos. Y cada elemento tiene tres tags. Ok, bueno, vamos a irla a parsear en HTML. Perdón, en JSON. Bueno, es este que ya yo tenía. Acá sí que. Bueno, antes de continuar, voy a ver qué es lo que me están preguntando acá en el chat. Estos son los únicos tres estándares de desarrollo en la web, me pregunta Juan Martín. Pues no. Hay más cosas, ¿verdad? Ajax, por ejemplo, y otras. Pero estos son los más usados, los más comunes. Entonces por eso estamos viendo estos tres. Y ahí nos quedamos y los vemos de la manera más simple posible, porque tampoco pretendo que ustedes se hagan expertos en desarrollo de páginas web. No es nuestro objetivo, pero sí es nuestro objetivo entender un poco cómo están por dentro y cómo parsearlas desde R, cómo extraer los datos desde R. Eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Para qué? Para hacer minería de datos con los contenidos de una página. Bueno, vamos a usar estos paquetes RJSON-IO y JSON-Lite, que son para procesar páginas en JSON, y StringR para hacer otras cosas. Ok, vamos a usar el paquete PLIR también. Nos vamos a traer este archivo, que está en JSON, que es este muy chiquitito que está acá. Vamos a ver si lo logro encontrar por acá. Yo lo tenía abierto. Sí, está en esta dirección web. Y es este, que tiene una lista con tres elementos en JSON. ¿Cómo traérmelos? Entonces es muy fácil. Es más fácil. Entre más avanzan los formatos, ven que lo más difícil que vimos hoy fue en HTML.
En XML era más fácil y en JSON es un poquito más fácil. Lo primero que voy a hacer es valid JSON, este documento que acabo de leer y me dice que true. ¿Por qué eso? Porque puede ser que mi HTML, por ejemplo, si yo hago esto y esta llave no está, es un documento JSON mal hecho. Entonces el parser va a fallar y ahí me va a dar false. Me va a decir, ese es un JSON pero mal hecho, la persona no lo supo hacer. Okay, como cuando uno hace un programa en R malo, ¿verdad? Igual pasa en esto. Entonces es importante verificar que está bien hecho. Entonces, ¿cómo leer un archivo JSON y pasarlo a un data frame? Aquí la cosa está un poquito más fácil. Claro que sí, el JSON en sí tiene una lógica de data frame. Nada más le digo from JSON y eso me lo convierte en un data frame. Y de una vez, automáticamente, Peanut es un data frame que tiene 3 variables: nombre, sexo y edad. Acá está el nombre, sexo y edad. Ahora en un data frame. Ahora tengo este JSON, ven que en realidad era nombre, sexo y edad. Esto en JSON. Y con esta función tan sencillita, ya lo tengo en un data frame con el cual podría hacer algún proceso estadístico o alguna cosa. Ahora, lo puedo hacer como una lista, poniéndole acá en Simplify Data Frame en False, y entonces lo que me retorna es una lista con los 3 elementos. Depende de lo que yo quiera hacer con esos datos, es mejor tener un data frame o es mejor tenerlo como una lista. De hecho, si no tiene como una estructura tan sencilla de data frame, por ejemplo que acá dentro de esto haya otra lista y otras estructuras complejas hacia adentro, cuando yo hago esto va a dar error, porque él no tiene una estructura de data frame. Entonces en ese caso mejor me lo traigo como una lista. Y luego dentro de la lista hago for o apply o hago un poquito de programación para traerme la parte que a mí me interesa, ¿verdad? ¿Ok? Otro ejemplo, esta página web que tiene una serie de elementos. Vamos a ver cuál es esta. API Football es esta, vean que esta es una página. Me quiere instalar cosas de esta compu. Acá tengo una serie de listas de elementos bien complejos que están en JSON. Y en esta página web, entonces me la voy a traer. Ella tiene lógica de data frame. De una vez les quito las columnas 1 y 4 porque no me interesaban. Entonces aquí tengo el nombre de la liga, el campeonato y la cantidad de match o partidos en ese momento, etcétera. Entonces este está bonito porque en sí ya tenía lógica de data frame, o sea que esto estaba bien armadito, como una matriz. Ok, ahora ya de ahí puedo entonces, por ejemplo, hacer un gráfico donde estoy graficando cuántos equipos hay en cada liga. Esta es la cantidad de equipos que están en cada liga. Number of teams. Entonces hago un histograma, un gráfico de barras con eso. Eso no es un histograma, es un gráfico de barras porque no suma uno la probabilidad. Ok, y entonces ahí podría yo hacer cosas. Ahora, acá entonces estos son ejemplos más sencillos porque me los trajo como un data frame. Insisto, si no tiene estructuras de data frame, yo me lo traigo y mejor lo dejo en una lista. Y a partir de la lista puedo ir entrando con un for, por ejemplo, a cada nodo y haciendo un poquito más de programación, extraer los datos que a mí me interesan, ¿verdad? No siempre es tan simple como que ya esté en una estructura matricial originalmente. Ok, bueno, vamos a ver que tengo alguna pregunta en el chat. Me dice Juan Martín, entonces primero hay que explorar el código para ver cuál forma se almacena. Exactamente, Juan Martín. Realmente yo primero tengo que explorar el código, ver cómo está y decidir qué tengo que hacer. ¿Sí? Exactamente. Por eso es que se debe entender cómo está el código por dentro para ver cómo yo la proceso. ¿Okay? Por ejemplo, acá, esta misma página que les estoy mostrando, yo debería ir a ver el código fuente de la página y descubro que es un HTML. Y acá puedo empezar a parsear y tratar de traerme estos mismos datos que yo tengo ya ahora en una página web bien compleja. Ok. Ok, muy bien. Entonces, nada más pues para terminar,
mostrarles un poco la tarea. Esta es la tarea, creo que no me dio tiempo de adaptarla. Es que no pudimos hoy entrar a la página web de hace 2 horas. Y entonces, pero bueno, básicamente es esta. Lo que cambia un poquito son las indicaciones, pero dice responda a las preguntas 4 y 5 de este libro. Modifique el ejemplo 3 del documento en la presentación para traérselos. ¿Se acuerdan que yo me traje los itálicos? Traérselos negrilla, es relativamente fácil. Acá está ir a procesar la página de Expantia. Diego, ahí la página de ustedes la vamos a hackear. Entonces ahí irse a traer algunos documentos y algunas cosas de esa página. Utilizando los datos de densidad de población que están en XML en esta página. Ahí hay unos XML, hay que ver cómo están esos datos. Entonces, ese me perdió. Hay que ir a procesar y traer datos. Luego otra página que está en JSON, extraer datos de esta página que está en JSON y hacer algunos análisis de series de tiempo con unos datos que están aquí. Ahí está el JSON, hay que sacar datos de ahí para generar series de tiempo y después hacer métodos de ARIMA y todo eso con esa serie de tiempo. Pero la cosa como que no está tan, no se preocupen, no son ejemplos tan complejos, pero ya no es tan simple como que les doy la matriz, sino de acá hay que hacer el análisis. Entonces, bueno, estos serían los ejercicios para esta semana para que pasen ahí un poquito entretenidos. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, bueno, está bien la página, Diego. Muy bien. Ok. Bueno, muy bien. Entonces me dice Juan Martín, pudiéramos concluir que lo ya desarrollado será más complicado minarlo, mientras que para los más nuevos desarrollos podría planear más el almacenamiento para minarla. Sí, sí. Digamos que esto va evolucionando en el sentido de que cada día pues se espera las páginas web sean mejor estructuradas, de manera que fuera más fácil minarlas. Ahora, a la vez se hace más complejo también porque se incluyen nuevas cosas, entonces se va haciendo más complicado. Por eso estos navegadores, por ejemplo Mozilla, Safari que tengo acá, y Google Chrome y estas cosas tienen que estar evolucionando constantemente para poder interpretar los nuevos cambios y los nuevos formatos de páginas y todo eso. Tienen que saberlos ellos leer, interpretar y desplegar en la pantalla de una manera que sea decente. ¿Qué tal que le apareciera a un usuario así como que le apareciera en lugar de esto que estamos viendo aquí? ¿Se imaginan que le apareciera esto? ¿Ok? No serían muchos los que usarían la internet, ¿verdad? Si esto fuera lo que habría que entender, ¿eh? Entonces, ese es el punto, y cada vez se van haciendo más complejas. Ok, me dice Diego que el aula virtual de Promidad parece que ya está funcionando bien. Ok, sí, en realidad no era nuestra aula, porque nosotros incluso llamamos a Estados Unidos. Hay algún problema de comunicación que ojalá ya esté resuelto, entonces pronto les activamos acá para que ya puedan bajar los contenidos que vimos hoy. Como si los inicios con Fancy Juan Martín. Nada indexado, exactamente. Bueno, muy bien. Entonces, eso es un poquito de trabajo a fondo. La próxima clase, bueno, voy a abrir acá para despedirme. Les decía que la próxima clase vamos a estar trabajando con expresiones regulares, que son formas todavía de poder a esa data sacarle más provecho a ciertos patrones, y en la última clase vamos a estar viendo cómo minar la red social Facebook y la red social Twitter. Entonces por ahí vamos a estar trabajando. Este es un tema muy amplio, ¿verdad? Muy en boga, pero bueno, ustedes se van a llevar una muy buena idea de lo que se puede hacer con páginas web y cómo se puede extraer, minar un poco, por lo menos las páginas más normales, con lo que vemos en el curso es suficiente.
Ok, bueno, muy buenas noches. Les repito que el martes no tenemos clase, ¿verdad? Entonces la tarea, pues tienen una ventaja. La tarea queda para de hoy en 15. No debería decirles eso, pero tienen un poquito más de tiempo dado que tenemos ahí la Semana Santa que es feriada. Entonces tienen un poquito más de tiempo, no se confíen, no lo dejen para la última hora, ojalá más bien la saquen antes y puedan ponerse el día aquellos que están un poquito atrasados en todo esto. Ok, bueno, muy bien, entonces nos vemos de hoy en 15 días con la siguiente clase, la tercera clase del curso. Muy buenas noches, les agradezco a todos el estar hoy en la clase y pues que pasen unas felices vacaciones ahora en Semana Santa. Y que no se aburran mucho estudiando XML, HTML y JSON. Entonces, que la pasen bien. Les recomiendo el capítulo 2 y 3 del libro que les recomendé. Ahí pueden darle una leída para ampliar detalles que lógicamente no pudimos decir, pero ahí está bastante bonito y bien explicado. Y los códigos en nuestros HTMLs reproducibles están actualizados y ahí sí funcionan todos. Ok, muy bien. Muy buenas noches. Nos vemos en 15 días. Felices vacaciones a todos. Gracias.